¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 17 de Viviendo en Caos, el podcast donde platicamos de forma honesta, cínica y sin corrección política sobre conceptos, ideas, eventos de la historia y personajes relevantes que en su conjunto explican cómo carajos terminamos viviendo en caos. Mi nombre es Luis García y el día de hoy me acompaña una vez más mi queridísimo amigo Felipe. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué tal, Luis? Muy bien, muchas gracias por la invitación de nuevo. La verdad, es un gusto estar aquí otra vez y platicar de todo, ¿no? De De todo. nuestro momento. Sí. Digo, es muy curioso y parte de la idea de este podcast es explicar un poquito de todo y explicar cómo carajos funciona un poquito en el mundo, pero también entender de dónde venimos, ¿no? Entonces, una de las cosas o las cosas sobre las que vamos a platicar el día de hoy, Sí, claro. particularmente, es algo que lo escuchas ya en todo momento, lo escuchas en cualquier parte, lo escuchas por todos lados, pero muchos seguimos o siguen sin entender de forma completa y concreta qué carajos es el Bitcoin, ¿no? Entonces, en esta ocasión vamos a hablar un poquito del Bitcoin, vamos a hablar qué ocurre con el Bitcoin, por qué sigue estando tan de moda, por qué hay otras monedas del tipo y cómo funciona, ¿no? Entonces, vamos primero a explicar un poquito de cómo funcionan las monedas. Es decir, si yo el día de hoy tengo 100 pesos en la bolsa, esos 100 pesos yo sé que valen 100 pesos, pero realmente ese valor para una persona de otro país puede significar realmente nada, ¿no? Una persona de un país en otra parte del mundo puede decir esa moneda para mí no significa nada, no vale nada. Entonces, existe algo que se conoce como tipo de cambio en las monedas, que es un intercambio equivalente, que es donde le empezamos a dar valor a tu moneda fuera del país. Vamos a dejar ahorita un poquito de lado el tema interno porque es otro pedo, pero sí vamos a platicar un poquito de... Sí, eh, digo, yo sé que tengo 100 pesos y yo sé que me alcanza, por ejemplo, para 2 caguamas, ¿no? Y me sobra para otra cosa. O que me alcanza a lo mejor para una despensa chiquita, muy sí, chiquita, pero algo, ¿no? algo del estilo, ¿no? Pero esa moneda, esos 100 pesos en otro país no vale nada. Y es ahí donde nos vamos a enfocar porque de hecho es aquí donde empieza lo padre de esta moneda y de otras monedas en el mundo, ¿no? En general. Entonces, para que Claro. mi moneda valga algo en otro país, tengo que yo darle una equivalencia, tengo que generar un tipo de cambio. Este tipo de cambio se establece por una simple y una simple regla tan mundana como la conocemos hoy en día y que creo que si alguien no la entiende, tiene que regresarse muy cabrón a la escuela, y es la oferta y la demanda. Una moneda, entre más requerida sea, más valor va a tener a nivel internacional. Es decir, la moneda que tiene más valor en todo el mundo y la moneda que todos quieren en el mundo, moneda corriente, es decir, billetes, es decir, moneda tal cual, es el dólar, ¿no? El dólar es la moneda que, bueno, no es cierto, perdón, es la libra esterlina, es la que vale más. Entonces, sobre esa moneda, entre más personas la quieran, más valor va a tener comparado con otras monedas. Es decir, el día de hoy, un peso o un dólar, perdón, vale veintitantos pesos. Eso significa que la moneda de Estados Unidos es muchas más veces demandada que la de México. Hay más personas en todo el mundo que quieren esa moneda. Entonces, eso le da un valor. Pero esa moneda está respaldada por algo y es aquí donde empieza la parte interesante. Esa moneda tiene un respaldo de varias formas. La principal es que tiene un respaldo financiero, es decir, hay un banco nacional, un país que respalda el valor de esa moneda. Es decir, en algún momento, si yo tengo 100 pesos y me quiero deshacer de ellos, tengo que dárselos a alguien y que me dé otra cosa, que me dé dólares, ¿no? Entonces, si alguien quiere mis pesos y yo quiero dólares, él tiene que poder cambiarlos o tiene que poder tener el valor de esa moneda en cualquier otro país, y eso lo respalda un gobierno, lo respalda un estado, lo respalda una nación. Todo esto que estoy diciendo para los amigos es importante, que vayan cachando estos conceptos porque se va a poner interesante. Sin embargo, cuando empezaron a surgir todas las transacciones en Internet y todas las transacciones bancarias, existe algo que se llama el rastreo lógico.
¿El rastreo lógico qué es? Por ejemplo, si el día de hoy yo, Luis, le quiero comprar algo a Felipe a través de internet, por ejemplo, y él tiene una página o una parte en Mercado Libre, yo la puedo pagar. Y para pagarla tengo que usar una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito o algún servicio tipo PayPal, ¿no? Pero ese servicio PayPal eh, tiene mis datos a través de un tercero que es el banco. Entonces queda un registro de esa transacción, es decir, eh, Luis le pagó con su tarjeta de Santander a Felipe, a etcétera, le pagó y queda todo el registro completo, ¿no? Saben quién eres, Sí, sabes dónde estás, saben dónde estás. toda la pista. Si alguien piensa que Google no sabe dónde estás, estás muy equivocado. Entonces, saben todo de ti, saben qué compraste, dónde te gastas el dinero, etcétera. A diferencia del dinero en efectivo. Por ejemplo, si yo quiero comprarle a Felipe el mismo producto, pero en lugar de hacerlo a través de en línea o pagar con la tarjeta de crédito, lo veo en la calle y sin que haya un registro de nada, yo no sabía que le estaba vendiendo, entonces digo, está bien, padre, la playera, véndemela, le doy el billete y me regresa el dinero. No hay forma de rastrear ese billete que yo le estoy dando, no hay forma de rastrear dónde se originó. Bueno, sí hay forma de rastrear dónde se originó porque es la casa de moneda, pero a partir de que salió de un banco, no hay forma de rastrear ese dinero y no sabes por cuántas personas ha pasado. Entonces, lo que buscan las criptomonedas, que es donde vamos a empezar con lo padre, es justamente darle ese mismo anonimato a esa moneda o a una moneda, es decir, que no puedan rastrear, que no sepan quién es la persona que lo hizo. Esta idea surgió en el año 2008 con una persona o alguna sociedad, alguien realmente no saben si es una persona, una sociedad o algo así, solamente Satoshi Nakamoto. Muchos dicen que es una persona, muchos dicen que es un alias, algunos dicen que es un grupo de personas. En realidad La no incógnita de tenemos. internet, ¿no? Siempre ahí. Sí, sí, ahí está la parte del enigma y es parte también de la cultura del Bitcoin, ¿no? Porque el hecho de que no se sepa quién es el autor realmente, el autor intelectual del Bitcoin, le da un plus todavía más interesante a todo este tema de las monedas. Él postuló cuáles deberían de ser las reglas para lograr que las monedas electrónicas o las criptomonedas llegaran a ser igual de anónimos en el uso del manejo en las transacciones, en las compras, en las ventas, de lo que es el dinero en efectivo. Es decir, si yo no estoy interesado en que sepan cómo ingreso mi dinero a mi cuenta, en qué lo gasto, etcétera, puedo usar criptomonedas. Yo compro criptomonedas y con eso, a partir de ese momento, todas mis transacciones van a ser totalmente anónimas. Él utilizó un sistema que se conoce como peer-to-peer en algún, para explicarlo de una manera muy amigable. Seguramente todos en algún momento llegamos a escuchar de Ares, de Torrent o de cosas por el estilo. ¿Esto qué significa? Peer-to-peer significa que es de puerto a puerto, es decir, de persona a persona. Muchas personas, por ejemplo, pueden tener una película. Vamos a suponer que yo quiero bajar la película del Rey León, me meto a un sistema de descargas y esa película la bajo un cachito de la película de cada una de las personas que la tienen. Si pongamos que son 100 personas en el mundo, distribuidas en el mundo, y cada de esas 100 personas tuvo un cachito y yo tengo mi película. Eso es un peer-to-peer. No hay un solo servidor de Bitcoin. Hay millones de servidores de Bitcoin distribuidos por todo el mundo. Tú puedes ser un servidor de Bitcoin y tener parte de la información de Bitcoin. Entonces, es una información distribuida, no hay un solo dueño y está repartida por todo el mundo. La segunda cosa es que las transacciones son totalmente anónimas. Agregó muchas medidas de control para lograr que de verdad sea anónimo en todo momento y prácticamente sea imposible, virtualmente es imposible duplicar o robar bitcoins o hacer alguna especie de clonación de bitcoins, por así decirlo, por la forma en la que está elaborado. ¿Por qué? Porque existen en todo el mundo estos servidores y si alguien mete información que no concuerda con el resto de los servidores, esa información se rechaza. Simplemente no se acepta y se murió, ¿no?
Y aquí es donde entran otras figuras. Alguien dentro del esquema tiene que ir generando esta información, es decir, todas las transacciones que se van realizando se van guardando en pequeños bloquecitos que le dan como el sentido al Bitcoin que los va encadenando. Estas personas se les conocen como miners o mineros. Seguramente también las personas que estén viendo esto han escuchado que alguien está minando Bitcoins. ¿Por qué se les llama mineros? Porque una persona que hace este trabajo de minar Bitcoins, lo que hace es registrar estas transacciones, está dentro de la comunidad, y una vez que el proceso de minar Bitcoins, es decir, de acumular las transacciones se completó, tiene ya su bloquecito de transacciones, es un archivo que pesa como 1 mega nada más, pero registra cerca de 2000 transacciones, la sube al servidor o a los servidores, les llega a todos, validan que la información sea correcta con un pedacito de la transacción anterior o de la cadena anterior, y si es correcta, entra a la cadena de Bitcoin y queda ya como parte de todas las transacciones del mundo. Cada vez que esto ocurre, automáticamente en el mundo se generan, es decir, existen 12 nuevos Bitcoins. Hace algunos años, cuando empezó todo esto, cada que había un nuevo, se hacía un proceso de la cadena, se generaban 50 Bitcoins, pero le empezaron a bajar un poquito. Entonces, llegó a este punto donde ahora cada nueva cadena son 12 Bitcoins. Entonces, cada cierto tiempo, aproximadamente cada 10 minutos en el mundo, hay 12 nuevos Bitcoins. Es decir, alguien tiene 12 Bitcoins cada 10 minutos. Entonces, ya platicamos un poquito más o menos de esta idea. Esta persona generó o postuló esta idea de que estas eran como las reglas, y entonces empezaron, se postularon las reglas durante el 2009, durante prácticamente un año estuvieron trabajando con el código muchas personas porque fue código abierto, y al final, empezando por ahí de 2009, me parece, fue cuando se empezó la operación de las transacciones de Bitcoins y se crearon los primeros 50 Bitcoins. Entonces, es aquí donde empieza realmente el juego. ¿Por qué? Porque tu moneda en ese momento no valía nada. La moneda, el Bitcoin, no valía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tenías que hacer que alguien en el mundo se interesara y que te diera moneda de otro tipo para que tuviera un valor, ¿no? Entonces, es decir, en ese momento yo pude haber llegado y decir, ¿sabes qué? Si te doy 50 pesos por tus 50 bitcoins, cosa que no ocurrió. ¿Por qué? Porque no había como un interés real en general en la nueva existencia de la moneda. Sin embargo, entonces, ese es Abdiel. Sí, está cheleando, pero no me invitó. Entonces, existió la nueva moneda, pero nadie realmente se interesaba en esa moneda. Entonces ocurre lo siguiente. Empiezan a haber transacciones y aquí es donde empieza un poquito de lo que le da mucha mala fama al Bitcoin. ¿Por qué? Porque las primeras personas que se interesaron en que tu dinero y tus transacciones en Internet no se pudieran rastrear eran personas que estaban enfocadas en comprar droga, comprar armas o comprar pornografía, y muchas veces pornografía no tan de la limpia, ¿no? Pornografía infantil, pornografías de estos tipos. Entonces pasaba esto y entonces la moneda se empezó a usar y le empezaron a dar valor a la moneda. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Lo que pasa es que al ocurrir eso, la moneda empieza a tener mala fama, pero la moneda también empieza a tener valor. ¿Sale? En ese momento, cuando la moneda se empezó a usar, valía aproximadamente por ahí de marzo del 2010, es el dato que traigo. Cada Bitcoin valía 7 centavos de dólar, que es Así es. más o menos el doble de lo que hoy vale un peso contra dólar. Ahora, Imagínate. el día de hoy un peso vale por ahí de 4.7, me parece, 4.8 centavos. Es decir, si tienes un peso, tienes el equivalente a casi 5 centavos de dólar. En el 2010, un Bitcoin, tenía el valor de 7 centavos de dólar. Sin embargo, el día de hoy, 11,684 dólares. dólares. Estoy insertado en eso. Ahora, ese es como realmente el tema.
es como la generación de la estructura del Bitcoin, pero ¿qué es lo que le da valor al Bitcoin? ¿Qué es lo que el día de hoy ha logrado que el Bitcoin pase de valer 7 centavos de dólar a 11,000, ¿qué? $684 y cambia cada minuto. O Cambia sea, cada minuto. no No, es no algo es. estable. Sí, no es algo estable. Hace picos. Hay un registro diario del cierre del Bitcoin, pero el Bitcoin está en movimiento todo el tiempo. Sí, es la ventaja. Mira, ¿Qué es lo que nos da valor en la retomando moneda? todo lo que dijiste, voy a tomar como ciertos conceptos que dijiste acerca de la validez de las monedas Mm, en el planeta en general, ¿no? Eh, yo sí creo que estamos a 6, tal vez 6 meses, un año de un colapso financiero peor que el que vimos en el 29, bueno, que el que vimos la humanidad, porque yo no existía, pero sí creo que el dinero papel, que es el que esto, esto, esto que imprimen los bancos centrales, que a pesar de que digan que está sustentado en el Estado o en las armas, en el caso del dólar, es basura y es parte de lo que nos ha llevado a este límite, que entre ese límite está el coronavirus. Ese es mi punto de vista. Ahora bien, el Bitcoin. El Bitcoin yo lo veo hace como 3 años, bueno, más. Yo empecé a escuchar del Bitcoin con las minerías hace como 5 o 6 años. Me ofrecieron un negocio de que minaras una criptomoneda que no era el Bitcoin, pero tú minabas, ¿no? mm, Y tienes razón, o sea, es un mundo muy complejo, es un mundo muy grande, donde hay incertidumbre, pero también sabes que el Bitcoin es un activo de reserva de valor y un activo en el cual yo creo que una generación como la generación tuya, la generación mía, que llegamos tarde al reparto de de componendas todo. financieras, por decirlo así, ajá, podríamos depositar nuestra confianza y salir avante. Yo sé que, como dices, o sea, el Bitcoin se ha usado en situaciones malas, pero yo siempre cuando comentan algo así pregunto, ¿qué le decomisan a los narcos? Camas de dólares, miles de millones de dólares, dólares papel, o sea, dólares que alguien imprimió en algún lado y terminaron en la bolsa del narcotraficante. Así que sí, el Bitcoin es, como dices, seguro, inconfiscable y en palabras del mismo Obama, es como si cada ser humano trajera una caja suiza en su bolsillo. ¿Por qué? Porque está hecho así, está hecho de tal forma, por eso es cripto, porque está Mm, encriptada de tal forma que es inaccesible para alguien que no tenga las claves de esos bitcoins. Ahora bien, hay mucho fraude, como dices. ¿Por qué? Porque hay mucho, yo creo que no hay información, creo que no se habla de esto, no se oculta mucho en muchos aspectos que hay una salida, que hay algo que por fin separó el dinero del Estado y se llama Bitcoin y estamos en la era digital donde el Bitcoin es el oro digital, es el activo que más se ha valorado, inclusive pues con esto del coronavirus. Me acuerdo, en enero, febrero, el Bitcoin estaba en, creo que $10,000. Llegó el coronavirus, todo se cayó, las economías se cayeron, se siguen cayendo y el Bitcoin le tomó 2 semanas salir del pico, del borde donde se había metido. En 2 semanas ya había inclusive pasado su máximo de este año. Y yo calculo que fácil puede llegar a $50,000 en un pestañeo. O sea, si mañana salen y dicen, ¿saben qué? Pues el dólar ya no va a ser la reserva eh, del mundo, como dicen, ¿no? Que es el activo que más se intercambia. Y es cierto, porque todavía Estados Unidos ejerce un poder muy fuerte sobre todos los centros financieros en todo el totalmente. mundo. O sea, ajá, y es un hecho que está llegando a su fin, hay algo que está cambiando. Rusia está acumulando oro, China está acumulando oro, China quiere lanzar su criptomoneda,
Rusia quiere respaldar el rublo igual en algo similar a una criptomoneda. Y es algo que, como dicen en su momento, sí se habla, pero creo que también hay que subirse. Con el Bitcoin ni siquiera yo tengo por qué decir, inviertan, compren. No, simplemente es que la gente lea de lo que es el Bitcoin, se informe de cómo puede abrir una cartera, cómo puede abrir un nodo de un Bitcoin, como dices tú, y que no es nada difícil, o sea, no es algo del otro mundo, y sobre todo si tienes a alguien entre 20 y 40 años que ya ha convivido con la tecnología, es lo más lógico del mundo. ¿Por qué? Porque te gastas menos de la mitad de tiempo que cuando abres hasta tu cuenta esa de banco virtual, que básicamente es el modelo del Bitcoin, de los tokens, Pero que pero además, realmente en una para esfera hacer, para llegar a con esa la... parte de abrir una cuenta electrónica en un banco, tú ya tienes que tener el proceso de estar registrado en un banco. Es decir, tú no puedes abrir una cuenta de dinero electrónica de BBVA si no tienes una cuenta de dinero en BBVA. Entonces, al final del día, eso no termina siendo algo realmente anónimo, ¿no? ¿Qué es lo que se busca como en esta parte? Y creo que justo mucho de lo que acabas de decir es precisamente lo que le da valor a la moneda. Y es justo el tema que, pues quiero platicar un poquito más, ¿no? Realmente Sí, lo que claro, le da claro. valor a la moneda es la confianza. O sea, no hay un respaldo físico. Aquí cuando hablas de la acumulación de oro y algunos otros elementos, justamente una de las cosas que les da el respaldo a los Estados Unidos como capacidad de pago para cubrir en caso de que colapse su moneda y tengan, etcétera, es su reserva de oro. Es que tiene una gran reserva de oro, es que tiene la mayor reserva de oro del mundo. De nada, por California, por cierto. Todo ese oro Pues no que de tonto, sacaron de California, no de tonto. todo ese oro que extrajeron de California es lo que hoy le da el respaldo al dólar, ¿no? Porque existe ese respaldo, el dinero, el petróleo, cosas físicas. Con el Bitcoin no tenemos nada físico. Entonces, lo que le da valor a la moneda es la confianza que tienen las personas en usar esa moneda. Porque, como bien lo explicaba hace un rato, lo que te da un tipo de cambio es el respaldo que tenga esa moneda, es decir, es la demanda de esa moneda. Bitcoin sigue subiendo de precio porque hay demanda de la moneda. Es decir, más personas quieren involucrarse y mientras más personas quieran involucrarse, más va a subir el precio de la moneda. Entonces, realmente es ahí donde tenemos como esta parte, ¿no? La confianza o la búsqueda de la confianza en algo que sea diferente a lo demás, que no sea una organización de gobierno, que no sea una institución financiera. Eso creo que realmente es lo que busca la gente y es lo que le da valor al Bitcoin, ¿cierto? Desde mi punto de vista, no. Lo que le da valor al Bitcoin es la seguridad que te ofrece. Hay una tabla que se llama el hash rate, Ujú. que es la cantidad de operaciones por minuto que se tiene que hacer para poder minar un Bitcoin en su momento, ¿no? Y no ha parado de subir tampoco porque cada vez se vuelve más complicado. Los algoritmos cada vez son más difíciles. ¿Por qué? Porque cada vez hay mejor inteligencia artificial, cada vez nos adentramos más en este mundo tan desconocido que es el Internet, que son las redes, que son todo esto que no podemos tocar, como dices, pero siento que en ese aspecto el Bitcoin está respaldado en su poder algorítmico de poder ser inconfiscable. O sea, la gente lo quiere porque sabe que mañana si se devalúa el peso, le quitan otros 3 ceros de la noche a la mañana, pierde todo su dinero, pierde todo su ahorro. Si se devalúa el dólar, lo veo muy difícil. O sea, el dólar va a caer y nadie va a enterarse y todos van a cundir el pánico. Pero, por ejemplo, en estos países como Argentina, como Brasil, como México, que son tan dependientes, yo creo que la gente ve en una salida tan, bueno, es mi punto de vista, una salida segura, donde depositar su riqueza, su tiempo de trabajo, su tiempo de vida, y lo puede depositar en donde en una cartera de bitcoins, donde sabe que nadie se lo va a tocar, que nadie va a mover eh, nada de sus bitcoins, y a final de cuentas el bitcoin se rige también, como dices, en el precio
oferta y demanda. Obviamente, cuando mucha gente se dé cuenta que el oro digital es el Bitcoin, porque yo no hablo de otras criptomonedas, yo no me importa el Ethereum, todas esas porquerías para mí son shitcoins, les dicen. Para mí el algoritmo básico y la madre de todo esto es el Bitcoin. ¿Por qué? Porque al final de cuentas vale lo que vale y sigue funcionando y va a seguir creciendo en una época donde estamos encerrados, donde nos tienen conectados 24/7, donde parece que estamos adentrándonos en esta idea de Elon Musk sacando chips en cerdos y después que quiere implantar en humanos. Todo eso que nos está, ni siquiera es algo que yo haga, o sea, es algo que está viniendo. La humanidad se está entrando en eso y mi lectura es, tenemos que entrar, pero con seguridad. ¿Con qué seguridad? De que yo voy a tener mi riqueza guardada en alguna red o en este mágico mundo de Internet segura. O sea, que yo no voy a tener problemas con si mañana tengo que hacer un intercambio a China de X cantidad de riqueza, por decirlo así. ¿Y cómo lo aterrizamos? Digo, yo te soy honesto, conozco la cultura del Bitcoin, conozco qué es el Bitcoin, eh, sé cómo funciona, digo, estoy en tecnologías, para mí es fácil realmente entenderlo, pero hay algo que yo todavía no alcanzo a comprender porque nunca lo he hecho. ¿Cómo convierto el dinero del Bitcoin en comida? Que creo que es la parte que nos ha, para todos los demás, para vamos a hacer voy a usar una frase que me encanta porque es muy pendeja, pero está cagada y se usa para el ciudadano de a pie. ¿Cómo convierto el Bitcoin en comida? O sea, ¿cómo una persona puede adquirir Bitcoins y cómo puede una persona adquirir bienes con ese Bitcoin? A través, O sea, yo sé que mi moneda nunca va a perder el valor, ¿no? sí, Pero, claro. pero en un país como el nuestro, un país donde la economía informal es, yo creo que el 30% de la economía, y justo este 30% de caída que probablemente vamos a terminar teniendo el año, es justamente que esa economía se ve afectada. ¿Cómo nos apoya en ese sentido? Y primero, bueno, son dos preguntas, ¿no? Primero, ¿cómo compro, cómo vendo? ¿Y qué puedo comprar? ¿Cómo compro una torta con Bitcoins? Y Ok, segundo, te pongo un ejemplo. venga. Perdón, segundo. No, Terminamos y... esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo compro, cómo vendo? Y la segunda pregunta es, si tengo el respaldo, entiendo yo que tengo el respaldo de que la moneda no va a perder el valor, ¿va? Pero ese respaldo a mucha gente o a esta gente no les sirve de mucho, ¿no? Les sirve a las personas que tenemos cómo respaldarnos, ¿no? Que tendríamos como esa forma, pero digo, esta más bien es como una pregunta más fuerte, pero primero la primera. Expliquemos cómo compro una torta con Bitcoins. Ok, bueno, para comprar una torta con bitcoins, nada, te voy a contar una anécdota. Antier había hecho un viaje hacia la zona de Cancún, hacia el Caribe, que está horrible, que la economía está muerta, Está cabrón. que no hay turismo, está muy cabrón. Llegué, reuní con unos amigos, uno de ellos también se maneja en bitcoins, y otro me dijo que quería entrar. Dije, ok, está bien, infórmate. Un día nos vimos, le dije, mira, de esto, informa. Abrió su cartera y me dijo, es que no estoy seguro de que si yo cambio con mi tarjeta de crédito o algo hacia mi cartera que me bajé, o hay unos que inclusive con Oxxo depositas. Me dice, ¿cómo sé que me va a llegar? Me dije, está bien, si tienes desconfianza, si no te sientes seguro, yo te los vendo. O sea, te vendo de mi cartera ahorita, yo saco mi celular y te los deposito a tu cuenta. Me dijo, ok, está bien. Le cambié 400 pesos en bitcoins, así, en 2 segundos. Y ya tenía yo esos 400 pesos que puedo convertir en una torta, que inclusive fue como para pagar diferentes cosas. Ok. Okay. Y ahora, en cuanto a la economía informal, yo creo que inclusive puede facilitarse más si hubiera una adopción masiva. ¿A qué me refiero? Cada vez hay más smartphones, afortunadamente.
Cada vez la gente, hasta el franelero trae un smartphone y hasta el franelero trae un smartphone que tiene conexión de internet, ¿no? Porque ahora ya se cuelgan de los postes. Lo digo porque yo lo he hecho desde la CDMX. Y ya, y con eso ya tiene él una cartera de bitcoins que yo puedo pagarle hasta los 5 pesos que le pago por cuidarme el coche, ¿no? Por ejemplo. Eso es mi forma de ver de cómo se podría aterrizar. Obviamente hace falta que se puede, o sea, hay gente que compra bitcoins sí o sí, o sea, si tú pones, ¿sabes qué? Quiero cambiar X cantidad de bitcoins, alguien va a salir y te va a decir, yo, mándamelos a esta cuenta. Hay una, bueno, había, porque ya con esto de la pandemia, no sé si sigan, pero había una cafetería ahí en la Condesa, en la Roma, que se llama el Bitcoin Embassy. Esa cafetería y tú puedes ir, hay gente ahí sentada que se dedica a eso y nada más. Y no solo al Ok. Bitcoin, a las otras criptomonedas, que también las puedes cambiar, que también puedes... Ellos juegan más al trade, a cosas así, pero a final de cuentas los buscan. O sea, si tú llegas con una emergencia y tienes X cantidad de dinero en Bitcoin y necesitas la lana, ellos te la pueden cambiar. O sea, ellos te pueden decir, te paso el fiat, que los pesos, los dólares, lo que sean, y tú me das El tus equivalente. bitcoins. Y ya. Ajá. Y así. O sea, no es tan difícil intercambiar como el bien del bitcoin por un bien fiat. Tampoco siento que sea malo o bueno, que lo ideal fuera que desapareciera todo esto, porque en cierto sentido esto también mueve economías, como dices, o sea, Ujú, mueve gente, mueve cosas. Y, ujú. y como todavía no hay una adopción generalizada de las criptomonedas, y en general y en particular del Bitcoin, pues va a tomar, yo creo, unos 10 años, pero no lo veo imposible. Ok. Vale, entonces realmente el uso de la criptomoneda en ese sentido es mientras haya alguien que te la acepte como tipo de cambio, es decir, yo puedo aceptar pesos o dólares o Bitcoin y con eso yo te puedo cambiar un bien por lo que sea. Entonces realmente nada más es lo que nos está faltando es el acostumbrarnos a esta nueva moneda, el dejarla entrar a nuestra cultura ya personal, decir, yo te vendo, yo que vendo tortas me puedes pagar con Bitcoin. A partir de ese momento, ya realmente vas a poder comprar una torta con Bitcoin. Y en el otro Sí, sentido, yo hablaba hace un rato o hace algún tiempo de la confianza, ¿no? Porque justo es esta barrera que yo creo que todavía no se ha roto en términos generales. ¿Por qué? Por lo siguiente. Eh, durante muchas, eh, durante los primeros años, hubo un boom enorme, ¿no? Del Bitcoin. Después ya se frenó y después hubo una caída, después hubo otras levantadas, después otra caída. Entonces, parte del mundo financiero y la parte compleja que quiero tocar ahorita es donde, una vez más voy a hacer una explicación muy breve para nuestros amigos, para los ciudadanos de a pie. Eh, claro. Existe algo que se conoce como la burbuja financiera. Y esa es una de las cosas con las que más han atacado al Bitcoin, ¿no? ¿Qué es una burbuja financiera? Bueno, una burbuja financiera es darle un valor a algo que no tiene. Y una vez que se le da un valor a algo que no tiene, muchas personas quieren eso, pensando en que tiene un valor. Y entre más personas lo quieren, más valor tiene. Y cuando muchas personas se dan cuenta de que realmente no valía lo que valía y lo que te dijeron que valía, entonces ya nadie lo quiere. Y como todo eso ocurre de un momento, lo que pasa es que truena eso. Y el precio va de una parte muy elevada, incluso absurda, va para abajo. En uno de los podcasts anteriores hablamos de la primer burbuja de la historia que ocurrió con los tulipanes en Holanda en 1600 y cacho, 1670 y tantos. Lo que ocurrió es que empezó a haber mucha demanda en el resto de Europa de tulipanes y todos sabían que a la fecha los mejores tulipanes del mundo y los más bonitos y los preciosos y los campos de tulipanes están en Holanda. Holanda en ese momento era el centro económico del mundo, lo que hoy vendría siendo algo dividido entre Inglaterra y Estados Unidos, era el centro económico del mundo. Entonces, mucha gente quería los tulipanes holandeses porque eran
eran los mejores del mundo, entonces empezaron a vender las cebollitas, las bolitas, y llegó a tener tanta demanda que la gente pagaba precios ridículos por una cebollita de tulipán. Llegaron a tener el mismo costo en ese momento que una casa, es decir, una cebollita de tulipán costaba lo mismo que una casa, lo cual es totalmente absurdo. Eh, Cuando se dieron cuenta de que lo que habían comprado eran pedacitos de papel carísimos, que cada uno valía una cebollita, se dieron cuenta de que habían hecho algo absurdo, algo ridículo, y entonces vino este crash. Cuando esto truena, se conoce como una burbuja, porque se infló de aire, truena y no tenía nada dentro. Entonces, las entidades financieras, de las que hablábamos, las tradicionales, los bancos, los gobiernos, los que respaldan el peso, el dólar, el franco, la libra, han hablado todo el tiempo de las burbujas. Siempre han atacado al Bitcoin como que es una burbuja. Lo han tratado así desde el inicio. Esto es una burbuja. En algún momento la gente que tiene Bitcoin se va a dar cuenta que sus Bitcoins no valen nada y entonces el precio se va a desplomar de $11,000 a 0 pesos, ¿no? A un centavo de peso, que es todavía más barato que un dólar, de un centavo de dólar. Entonces, esta burbuja o este concepto de burbuja es algo con lo que han atacado al Bitcoin. Lo han atacado desde inicio. Entonces, Sí, claro. ¿cuál es la realidad? La realidad es de que solamente vamos a saber si es una burbuja cuando ocurra. No podemos saberlo. No puedes decir que es una burbuja porque no ha tronado. O sea, vamos, o sea, me explico. Si no truena nunca, nunca fue una burbuja. Pero siempre lo han atacado con este concepto, ¿no? Y aquí es la idea de que realmente, y justo lo que decías, ¿no? Eso es un pedazo de papel que se imprimió o que alguien dijo, ten, esto vale tanto. No es realmente que un pedazo de papel, es un pedazo de papel. O sea, sí te entiendo perfectamente, es un pedazo de papel. Y nada más porque le cambiaste el color, dices que ya no vale 50, sino vale 100. ¿Qué pedo, no? O sea, es como ese sentido. Pero estas personas son las que hablan de la burbuja y hablan de esta burbuja del Bitcoin. Ahí tú que andas metido en el mundo, ¿qué opinión te merece la famosa burbuja Bitcoin? Mira, yo traigo un pleito que jamás he sido interpelado con el subgobernador del Banco de México, llamado Gerardo Esquivel, orgulloso protagonista de la 4T en México, en el Banco de México. Ok. Okay. Con él te traigo mucho rollo porque siempre le digo, ok, tenemos una economía donde por dictado muchas veces se imprimen las cantidades de dinero necesarias para inyectar liquidez a los mercados. Sí. O sea, esa es la teoría monetaria moderna que le dicen, ¿no? O sea, que siempre y cuando haya liquidez y los mercados sigan como subiendo o en algunos casos hay empresas que se vayan a la quiebra, todo está bien, ¿no? Pero es que eso no pasa. O sea, vemos empresas que tienen deudas millonarias, que sus libros contables deberían de estar quemándose de deudas y aún así siguen ahí. O sea, esas son burbujas. Burbujas es cuando un gobierno X, por ejemplo Estados Unidos, le concede millones de dólares a empresas muy grandes, como por ejemplo la más sonada que me acuerdo ahorita fue la de los aviones, los Boeing. Se estaban yendo a la quiebra, o sea, el Boeing estaba yéndose a la quiebra, ¿por qué? Por ser una burbuja, por ser un fraude, por no hacer aviones bien, por financiarizar toda su planta. O sea, estaban en la ruina, pero ¿cómo seguían moviéndose? Porque tenían dinero, porque tenían dólares, porque les daban dólares gratis para que pudieran seguir inyectando, hasta que llegó un punto en el que cayó. Y eso, para mí, eso es la definición de una burbuja. Ok, ahora este señor viene y dice que afortunadamente las reservas de México están estimadas en X cantidad de porquería de dólares. O sea, que es lo mismo, ¿no? O sea, es de la misma... Y le digo, oye, hermano, ¿sí sabes que nuestro oro está en Londres? ¿Sí sabes que no hemos podido repatriar el oro en años y que se supone que tú como Banco Central debes de gestionar eso? Y Intentar le he hacer dicho, algo. o sea, si yo
viera el Bitcoin como una burbuja, que no lo creo, que a pesar de este pico que tuvo en el 2017, creo, que llegó casi a $13,000, que no es algo que está lejos de que pase mañana, porque antier, no, hace unas semanas, llegó a $12,500. Pues sí, ahí sí fue una burbuja. ¿Por qué? Porque muchas carteras financieristas del mismo Wall Street, de todo eso, empezaron a ver cómo funcionaba, pero obviamente el Bitcoin en esas alturas, con ese tipo de burbujas, no iba a responder. ¿Por qué? Porque, como dices, hay un protocolo, hay cierta cantidad de Bitcoins que se minan, que no se pueden inventar. O sea, es un protocolo que se sigue. Nadie puede inventar un Bitcoin. Nadie puede decir, ¿sabes qué? Un día cambio de 12 a 24. No. Y hay una cantidad limitada de Bitcoins que va a salir en algún punto, que son 20 millones, que de ahí no va a pasar. Uh-huh. Y por eso yo no creo en lo de la burbuja. Yo no creo porque es algo inclusive hasta bizarro que la gente, las entidades digan que el Bitcoin es una burbuja cuando ellos viven en una burbuja de deudas y deudas y deudas y deudas. Vivimos en el mundo de la deuda. Nos instan a que nos endeudemos, nos instan a que nosotros compremos y nos hagamos de mierda y media con las tarjetas de crédito. ¿Para qué? Para tener deuda a ellos que negociar en miles de formas, desde los bancos chicos para los bancos grandes, los bancos centrales, las entidades financieristas, todo eso son burbujas, desde mi punto de vista. O sea, esa es la verdadera burbuja. Sí, Pero realmente ahí el tema es, te interrumpo tantito, realmente el tema es que estas famosas burbujas realmente existen en todo momento, ¿no? Y cada rescate financiero, ese es padrísimo el nombre, cada rescate financiero realmente es una burbuja que no pudieron seguir tapando. Entonces, estas burbujas ocurren en todo momento, ocurren todos los días, pero aquí la diferencia es que sería una burbuja de una moneda completa, ¿no? O sea, sería como si el día de hoy nos diéramos cuenta que el dólar no vale nada, entonces todos los dólares que tienes tú o todo lo que te dijeron que algún momento tenías en dólares y que tenía un valor, ya no lo tiene, ¿no? Es ahí donde es como realmente la diferencia. No es una organización, una sociedad. Y además, la parte ya ridícula de todo este asunto es que muchas entidades financieras que siguen diciendo que el Bitcoin es una burbuja, tienen dinero en Bitcoin. Es decir, tienen inversiones en moneda criptográfica. Entonces, creo, sí, porque aparte del oro y de la plata, que son activos de miles de años que siguen conservando su valor, el Bitcoin es lo único seguro que hay ahorita. O sea, y no te lo digo yo, lo puedes checar en el financiero Bloomberg, en cosas así, o sea, señales, como digo yo, ¿no? O sea, estar al pendiente de señales de lo que está pasando. claro. Es que, o sea, el mundo se está moviendo muy canijamente hacia esta parte digital, dígase Bitcoin o lo que sea, todo. Estas mismas carteras, como dices, de los bancos que invierten y que, o sea, yo calculo que, te lo digo, o sea, lo vuelvo a repetir porque es algo que en lo que creo, que a final de año el Bitcoin puede llegar a $50,000 y mantenerse así todo el 2021. Inclusive subir más. O sea, cuando no hay límite de imprimir dinero, no hay límite, no hay un tope, pues no hay límite para el Bitcoin. ¿Por qué? Porque no hay límite de liquidez de la que pueda recibir el Bitcoin. Si mañana el dólar no vale nada, todos van a querer cambiar sus dólares a Bitcoin. Y como hay dólares relativamente infinitos ahorita flotando, porque conozco gente que les depositan $10,000 solo por la pandemia, $10,000, y solo por ser ciudadanos. Ese es mi punto de vista. Es interesante. Oye, y una cosa más antes de cerrar todo este tema. El Bitcoin tiene divisiones, ¿no? Es como el peso y el centavo. Ah, claro, es divisible, claro.
Pero entiendo que la división del Bitcoin es un poquito diferente a la división internacional, porque todas las monedas se dividen en 100, ¿no? O sea, todas las monedas tienen su equivalente en centavo, pero el Bitcoin no. El Bitcoin se Es divide de otra forma. 1 millón. O sea, cada Bitcoin tiene 1 millón de satoshis en honor Apache. a Satoshi Satoshi. Nakamoto. Y es otra propiedad magnífica del Bitcoin, que solo la tiene el oro y la plata, que es divisible. O sea, el Bitcoin puede ser divisible en mínimas cantidades. Imagínate que vale mañana 1 millón. O sea, cada Satoshi va a valer $100 o cosas así. O sea, es cuestión de que es fácil de dividir. O sea, como le hice con mi amigo, yo le pude mandar 400 pesos. ¿Por qué? Porque la cantidad de bitcoins que tengo, puedo sacar el porcentaje, dividirlo a los 400 pesos que le quiera mandar y mandárselos. Eso es algo también muy magnífico. O sea, yo le veo muchas cosas buenas al Bitcoin, pero también, como siempre les digo a todos los que me preguntan, es que se informen. O sea, nada mejor que tú estar seguro y decir, por esto, como yo, o sea, que yo puedo decir, por esto yo estoy invirtiendo en Bitcoin y pues si es una burbuja mañana, pues ya me habré equivocado. Pero mientras me mantengo firme a esto del Bitcoin, pero infórmense, o sea, lo importante es que uno entienda por qué es importante uno ser dueño de su riqueza, por qué es importante la soberanía económica, por qué es importante ser soberanos en cuanto a no depender de un banco que te rastree, como dices. O sea, Exacto. esas cosas son muy importantes y sobre todo en esta época digital, donde estamos, como dices, Google sabe dónde estás, ahorita sabe que estoy aquí, o sea, sabe que me fui unos días, sabe hoteles donde anduve, todo. Sí, Y es sí, una forma de Bitcoin protegerse. te ofrece eso. Bitcoin te ofrece anonimato, te ofrece independencia ante las instituciones tradicionales. Las que, como tú lo dijiste hace un rato, cuando crecimos y como hemos crecido y por las épocas en las que hemos crecido, creíamos que eran las únicas, ¿no? Porque nos hicieron creer que era la única forma. Y realmente, pues ya hemos descubierto que hay opciones. Así es que dejémoslo hasta aquí por el momento. Te agradezco mucho la participación. Seguramente Ah, no, y seguramente gracias. estaremos por ahí compartiendo tu Twitter como la vez pasada. Seguramente te van a salir algunas dudas o Claro algo que en el sí. camino, entonces David, ya sabes. ahí te encargaré que me ayudes a responderlas si es que me preguntan cosas que yo no sepa, pero te agradezco mucho la participación, Felipe. Claro. No, Y no, gracias a ti, Luis, y un abrazo. Ya sabes, hay que cuidarnos en esta época de pandemia y síganse cuidando a todos. más, siempre. Muchas gracias, amigos. Este fue el episodio de Viviendo en Caos. Recuerden, y eso es lo más importante de todos. Tenemos que entender de dónde venimos para entender en qué carajos estamos viviendo ahorita. Nunca, nunca, nunca vivan en la ignorancia. Es pésimo eso.